Hola, buenos días, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Sí, Hola, buen día. Hola, profe. ¿Se escucha? hola, buen día. Hola, buen día. Buenísimo, yo también los escucho, bárbaro. Miren, antes de empezar, quería comentarles algo que hemos detectado. Bueno, nos han llegado algunos reclamos de los funcionamientos de los grupos de problemas, digamos, ¿no? Nosotros los organizamos a ustedes en forma al azar, en grupos de 5 o de 6 personas. Bueno, nos han llegado problemas de funcionamiento de esos grupos, ¿sí? Entonces quería hablar un poquito sobre eso, 5 minutos, comentar por qué nosotros hacemos esto. O sea, el objetivo, ahí, alguien está queriendo entrar, el objetivo de esto, o sea, nosotros hemos tenido algunos reclamos otros cuatrimestres en el sentido de que, bueno, es una pérdida de tiempo, varios de ustedes lo ven como una pérdida de tiempo, se gana mucho más estudiando solo que reuniéndome con otras 4 personas o 5 personas, se pierde toda una tarde o se pierden 2 tardes por cada problema. O sea, el objetivo de esos problemas no solo es aprender física. Se aprende física, aunque ustedes no lo crean, pero también el objetivo es trabajar en grupos. Cómo organizarse en grupos forma parte de la formación de ustedes. Ustedes cuando se reciban de ingenieros no van a trabajar solos en general, van a trabajar en grupos. Entonces, cómo se trabaja en ese grupo es muy importante. Quién toma el liderazgo del grupo, cómo interaccionan dentro de ese grupo. En todo grupo habrá gente muy trabajadora, gente que le cuesta más trabajar, gente que no responde. Entonces es muy importante relacionarse, aprender a trabajar en grupo, interaccionar con los compañeros, ¿sí? Es muy importante, forma parte de la formación. Por ejemplo, yo puedo saber muy bien un tema, un compañero puede no saber nada de ese tema. Bueno, yo al explicarle cómo es mi parecer, estoy aprendiendo también, porque le estoy enseñando a otro cómo es ese problema, cómo está planteado, cuál es la física de un problema. Entonces es muy importante el trabajo en grupo. Y bueno, queremos comentar que bueno, hemos recibido estos planteos, vamos a intentar resolver el problema. Obviamente está bueno que lo hayan hecho, la gente que hizo el planteo. Dentro de cada grupo, bueno, también está la buena voluntad, o sea, si hay alguien que no responde, no se reúne, bueno, no participa del grupo. Entonces no tiene que firmar la entrega. ¿Está bien? No tiene que firmar la entrega. Lo charlamos ayer con Federico. Federico los va a citar a los grupos que hemos detectado que están funcionando mal y para conversar. Un poco apuntando a lo que les estoy diciendo. Repito de nuevo lo mismo. Se aprende física resolviendo un problema en grupo. A veces que un compañero, un par me diga, esto se hace así por tal y tal motivo, a veces llega más que lo que puede decir un profesor, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creemos que está bueno funcionar en grupo. Pero aparte, ustedes tienen que aprender a funcionar en grupo. No sé si hay alguna pregunta de esto que estoy conversando. ¿Se entiende? ¿Está claro la idea? No sé si me quieren algún comentario que me quieran decir. No. No, bueno, listo. Bueno, vamos entonces a empezar con el tema de hoy, que es el sistema de referencia no inerciales. Bueno, yo ya, al pedido de la clase pasada, yo subí los PDF para que ustedes los tengan. Este no lo cambié prácticamente, así que es lo que está subido al campus. Bueno, acá hay una serie de problemas, no sé si vamos a hacer todos, igual está resuelto en el PDF, todos los problemas. La idea de estas clases es discutir cuestiones conceptuales teóricas y aplicarlas en los problemas
Pero bueno, tenemos el tiempo acotado, hay que hablar en 2 horas. Bueno, cuando hablamos de sistema de referencia inercial, decimos, un sistema de referencia inercial es aquel donde son válidas las leyes de Newton. Fíjense el segundo párrafo. A los fines prácticos, un sistema fijo a las estrellas muy distante es un sistema de referencia inercial. Como ustedes saben, la Tierra rota sobre su eje y se traslada alrededor del Sol. Entonces la Tierra es un astro que se está moviendo, no es un sistema fijo. Pero, por ejemplo, si yo con una nave espacial me voy de la Tierra, me alejo, ¿sí? Y en principio me posiciono frente a las estrellas, las veo fijas. O sea, nosotros a la noche cuando vemos moverse las estrellas, en realidad las estrellas no se están moviendo, es la Tierra que está rotando, ¿no? Entonces, si yo me alejo, me voy, no sé, vamos a decir a la mitad de la distancia entre la Tierra y el Sol, con una nave espacial, y miro el cielo, si la nave está quieta, bueno, voy a ver las estrellas quietas. Entonces, podríamos definir un sistema de referencia fijo, aquel donde, bueno, no me muevo respecto a las estrellas, ¿no? Entonces, ahí en ese sistema de referencia fijo, si observamos una partícula aislada, ¿qué quiere decir una partícula aislada? Una partícula que no interacciona con nadie, ¿no? O sea, que no hay fuerza sobre esa partícula, ¿no? Si esa partícula está en reposo, va a permanecer en el reposo, ¿no? O sea, si está aislada, si la fuerza es cero, la aceleración es cero. Eso básicamente es la segunda ley de Newton, pero también es la primera ley, ¿no? O sea, un cuerpo que se encuentra aislado se mueve con velocidad constante. Por ejemplo, velocidad cero es velocidad constante. Una conclusión que vamos a ver en estas próximas transparencias es que cuando yo tengo un sistema de referencia inercial, si se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, un observador que se mueva con movimiento rectilíneo uniforme respecto a un sistema de referencia inercial va a ser un sistema de referencia inercial también. ¿Alguien quiere entrar? Vamos a emitirlo. Por ejemplo, si para un observador, por ejemplo, yo estoy en la nave espacial y tengo una partícula quieta ahí al lado mío, con velocidad cero, si hay otro observador, si la nave se empieza a mover con velocidad constante, yo voy a ver que la partícula se mueve con velocidad constante, ¿no? Y entonces esos dos sistemas de referencia van a ser sistemas de referencia inerciales. ¿Y cuál es la clave del sistema de referencia inercial? Bueno, lo que está puesto en el primer párrafo. El sistema de referencia inercial es aquel donde son válidas las leyes de Newton. Básicamente, por ejemplo, la primera ley de Newton. Si no hay interacciones, el movimiento de un objeto es movimiento rectilíneo uniforme. A ver, pasamos a la próxima. Ahí estamos. Vamos a hacer algunos repasos de cuestiones de movimiento relativo. Disculpa, sí. Una pregunta sobre los sistemas de referencia cuando están en reposo, cuando se mueven en MRU respecto a otros. No entendí si eso siempre es así o si es algo para los casos particulares. Esa parte no me queda claro. Claro, no, esto lo vamos a mostrar ahora. Todo sistema, si vos tenés un observador, suponete un observador verifica las leyes de Newton, ¿no? Si tengo otro observador que se mueve con velocidad constante, bueno, ambos son sistemas de referencia inerciales. Eso es general. Entonces vamos a diferenciar a los sistemas de referencia en dos grandes grupos, los inerciales y los no inerciales. Eso lo vamos a ver ahora en las transparencias. Vamos a repasar algunas cosas de movimiento relativo, que es la base de esto que yo digo, ¿no? Esto ya lo vimos en la primera clase, cuando yo tengo un observador O y un observador O', y queremos ver el movimiento de un punto P, cada observador ve un vector posición distinto. Por ejemplo, tenemos el vector RPO, tenemos el vector RPO'. Y acá el RO' es el vector que me indica dónde se encuentra el observador O' respecto al observador O. Por una cuestión de suma de vectores, ¿no? Por la regla de suma de vectores, nos damos cuenta que el vector RPO es el vector RPO', más el vector RO'. Entonces, si derivo esto respecto al tiempo, sacamos la relación que hemos usado, que ustedes han usado en
en los problemas de movimiento relativo, ¿no? La velocidad que ve un observador es la velocidad que ve el otro observador, más la velocidad relativa de un observador al otro. Estas velocidades pueden ser constantes o no, ¿sí? Pueden ser constantes o no. Es una relación general. A partir de esta relación de velocidades, si volvemos a derivar, vamos a sacar la relación de aceleraciones, ¿no? Derivo respecto al tiempo la velocidad, voy a sacar la aceleración, ¿no? Entonces decimos, la aceleración del punto P respecto al observador O es la aceleración del punto P respecto al observador O', más la aceleración de un observador respecto al otro, ¿no? Esta es la clave, ¿no? Esta es la clave. Fíjense, ¿en qué circunstancias ambos observadores, el O y el O', van a medir la misma aceleración? Bueno, cuando la aceleración O' sea cero, ¿no? Si esto de acá es cero, ambos ven la misma aceleración. Esa es la clave de los sistemas de referencia inercial. Ahora lo vamos a explicar mejor. Bueno, acá es importante, de nuevo, si la aceleración de O' respecto a O es nula, ambos sistemas de referencia se miden iguales aceleraciones, pero a distintas velocidades. Bueno, ¿en qué circunstancias tenemos que la aceleración de O', O es cero? Bueno, cuando el observador O' se mueve, ¿de qué manera? Con la misma aceleración que O. No, el observador O' con respecto a O, ¿de qué manera se mueve? Para que esto sea cero. Para que esto sea cero. Con la misma velocidad. Constante. Con velocidad constante, ¿está bien? Cuando se mueve con velocidad constante O' respecto de O, la aceleración de un observador respecto al otro va a ser cero. Esa es la clave. Ahora lo vamos a entender mejor. Bueno, acá está puesto. Si BO' es constante en el tiempo, las aceleraciones son iguales. ¿Y por qué insistimos con esto de que las aceleraciones son iguales? Porque la segunda ley de Newton, que es la base de la dinámica y la cinemática, si ustedes quieren, me relaciona la dinámica y la cinemática. ¿Por qué digo que me relaciona la dinámica y la cinemática? Porque la dinámica tiene que ver con las fuerzas y la cinemática tiene que ver con las aceleraciones. Entonces, vamos a ver este razonamiento. Bueno, antes de ver eso, quiero comentarles esto. O si quieren, vamos a la siguiente transparencia y después vuelvo para atrás. Ahora la vemos esta. Vamos a analizar esto que dice acá, a partir de acá. Este análisis nos permite realizar el siguiente razonamiento. Como conocemos de dinámica, la aceleración está relacionada con la fuerza, ¿no? Por la segunda ley de Newton. Se define como sistema de referencia inercial aquel en que se verifica la primera ley de Newton. Se dice que sobre un cuerpo no actúa ninguna interacción, su aceleración es nula. Ahora bien, cuando yo tengo un cuerpo interaccionando con otros, hay fuerzas, ¿está bien? Esas fuerzas son fuerzas reales, son fuerzas que me dan, ¿sí? Me dan la fuerza neta que actúa en un cuerpo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Ahora, si vemos la segunda ley de Newton, decimos, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Si las fuerzas tienen que ver exclusivamente con las interacciones, si yo divido por la masa, de ahí saco una aceleración. Entonces, necesariamente, la fuerza, la suma de fuerzas dividido la masa, me da una única aceleración. No puedo medir dos aceleraciones distintas. Entonces, esto lo que me dice es que hay algunos observadores que miden una aceleración real que tiene que ver con la sumatoria de fuerzas dividido la masa. Entonces, a esos les decimos que es válida la segunda ley de Newton. Hay otros que no miden eso, porque miden una aceleración distinta. Entonces, para que la fuerza sea la misma, para que la aceleración sea la misma, yo tengo que encontrar que ambos observadores midan la misma aceleración. Y eso lo logro cuando un observador se mueve con respecto al otro a velocidad constante. Pasamos a la transferencia anterior para comentar esa situación tan especial. Si la velocidad del sistema de referencia móvil BO' es constante, o sea, si O' se mueve con respecto a O a velocidad constante, entonces ahí, bueno, el tiempo es el mismo, ambos miden el mismo tiempo, ambos miden la misma aceleración,
La transformación de velocidades es esta, la que vimos para el movimiento relativo, y esta es la forma en que yo determino la posición de un observador respecto a la posición del otro observador. Estos sistemas donde un observador se mueve con respecto al otro a velocidad constante, los vamos a llamar sistemas de referencia inerciales, y la transformación de un sistema al otro lo llamamos transformación galileana, en honor a Galileo Galilei, que fue uno de los primeros experimentadores, ¿no?, en el Renacimiento, que encontró varias leyes físicas, ¿no? Fíjense, este conjunto de ecuaciones que correlaciona las observaciones hechas por ambos sistemas de coordenadas se conoce como transformación galileana. Entonces ahora pasamos a la siguiente. Una conclusión es que en la transformación Pero tengo galileana... una duda. Sí, En la de la posición, arriba de una de las R's hay como una I, ¿puede ser? claro, sí, sí, sí. ¿Que es Fíjate, inicial? claro, mira, esto es la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a escribirlo, mira, fíjate. A ver. ¿Cómo es la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme que habías visto del CBC? Bueno, habías visto X igual a X inicial, ¿no? Esto era cuando el cuerpo se movía en una línea recta sobre el eje X. Esta es la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Bueno, acá el movimiento está sobre un eje, pero no es el eje X. Entonces decimos, la posición final, el vector posición final, es igual al vector posición inicial, ¿sí? Lo vamos a poner así, ini le ponemos, más la velocidad, el vector velocidad. Es la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, pero escrita, ¿sí? Escrita para cualquier vector, más la velocidad por el tiempo. La velocidad es una constante. Entonces acá tenemos la forma en que transformamos en la posición, acuérdate lo que habíamos visto en la primera transparencia, RPO, el vector RPO es el vector R, P, O', RPO', más el vector R, O', ¿no es cierto? Esta es la forma en que transformamos este vector de acá, ahora le voy a pasar al cursor, este vector de acá es este vector más este. Esto es lo que acabo de escribir aquí, ¿no? ¿Me seguís hasta ahí? Sí, sí, perfecto. Y bueno, ¿y ahora qué hago? Digo, bueno, el RO', lo voy a poner como RO' inicial más la velocidad por el tiempo. Esta es la forma en que se transforma las posiciones para una transformación galileana. ¿Qué es una transformación galileana? Es cuando un observador, O', se mueve con velocidad constante respecto al observador O. Entonces, si se mueve con velocidad constante, tenemos esta manera de calcular las posiciones, esta manera de calcular las velocidades. ¿Y qué más vemos? Vemos que para la transformación galileana, este es el resultado importante, las aceleraciones son iguales. Bueno, y el tiempo, en la física que nosotros vemos, newtoniana, de Newton, el tiempo es una constante, ¿no? El tiempo no depende del observador. Eso fue cambiado a comienzos del siglo XX por Einstein, y eso es lo que se llama la teoría de la relatividad, y el tiempo además depende del observador. Cuando las velocidades son muy grandes, el tiempo es una variable relativa, depende del observador. Pero en la transformación galileana, en la física de Newton, el tiempo es el mismo. Ambos observadores miden el mismo tiempo. O sea, un observador acá, en el sistema O, si tiene un reloj y mida, por ejemplo, el tiempo de una hora, va a ser el mismo tiempo que mide el observador O' con otro reloj. Ambos miden una hora. En cambio, en la física relativista, cuando las velocidades son muy altas, los tiempos que miden son distintos los observadores. Pero eso excede nuestra materia. Eso es para que ustedes lo conozcan. Bueno, entonces volvemos al razonamiento de la próxima página. Una conclusión es que en la transformación galileana, las aceleraciones medidas por ambos observadores son las mismas.
Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si para el observador O, tenemos la suma de fuerzas, o sea que es válida, la segunda ley de Newton. Para el observador O decimos esto: sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Masa por aceleración de quién? La aceleración respecto al punto O. ¿Está bien? Ahora, la sumatoria de fuerzas que actúan sobre este cuerpo no depende. ¿De qué depende las fuerzas? Bueno, de las interacciones. ¿Sí? Entonces, si para el observador O vale la segunda ley de Newton, vale la segunda ley es válida. Si el observador O' se mueve con respecto al observador O a velocidad constante, entonces miden exactamente la misma ecuación. ¿Por qué miden lo mismo? Porque las aceleraciones son iguales. También es válida, esto es igual, también es válida la segunda ecuación. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, si el observador O' se mueve con velocidad variable, el observador O' va a medir una aceleración distinta. ¿Se dan cuenta? Esta va a ser distinta. Y entonces, ¿qué va a pasar? No va a cumplir esto. La sumatoria de fuerzas no va a ser la masa por la aceleración. ¿Me siguen? ¿Se entiende la idea? Sí, entiendo. ¿Sí o no? No entendí qué me dijiste. Sí, se entiende. ¿Se entiende? Buenísimo. O sea, la va a cumplir, pero para otra aceleración. No se cumple. No, porque la sumatoria de fuerzas no depende de la aceleración. La sumatoria de fuerzas depende de las interacciones que tengan. Por ejemplo, interacción gravitatoria, una soga, esté apoyado. Por ejemplo, yo tengo la normal, suponete una normal, tengo el peso, tengo la tensión. Bueno, esas cosas no dependen del observador, ¿no? Esas cosas dependen de con qué otros cuerpos está interaccionando mi cuerpo P. Entonces, volvemos a este razonamiento. Como conocemos de dinámica, la aceleración está relacionada con las fuerzas, se define como sistema de referencia inercial, aquel que se verifica la primera ley de Newton. O sea, si sobre un cuerpo no hay ninguna fuerza, ese cuerpo se va a mover con velocidad constante. Si ambos observadores, por ejemplo, ven que no hay ninguna fuerza, ambos deberían medir una aceleración nula. Si no hay fuerza, la aceleración es nula. Y eso ocurre solamente si el observador O' se mueve a velocidad constante respecto de O. Esa es la clave, ¿no? Entonces, ese tipo de sistemas son los sistemas especiales. Lo vamos a llamar sistema de referencia inerciales. Son aquellos, entonces, donde vale la ley de Newton. ¿Sí? Vamos a ver los sistemas de referencia inerciales, algunas ideas, después vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a la siguiente transparencia. Bueno, entonces acá la conclusión es: todo observador que se mueve con velocidad constante respecto a un sistema de referencia inercial está en un sistema de referencia inercial. ¿Qué quiere decir eso? Si se verifica la segunda ley de Newton o las leyes de Newton para un observador y otro se mueve con velocidad constante, para ese otro también se verifica la segunda ley de Newton, o todas las leyes de Newton. Entonces, para que sea un SRI, tiene que sí o sí no experimentar ninguna fuerza, digamos. No. O la suma tiene que ser cero. La suma de fuerzas tiene que ser igual a la masa por aceleración. ¿Sí? La suma de fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Es lo que habíamos puesto acá, mirá, fíjate. Lo que escribí, a ver dónde lo escribí. O sea, si un observador, puede ser que la sumatoria de fuerzas sea distinta de cero. En general va a ser distinta de cero. Cuando vos planteas los problemas de dinámica, la suma de fuerzas es igual a la masa por aceleración. ¿Sí? Sí. Lo importante es que ambos observadores midan la misma aceleración. Esa es la clave. Vamos a ver un sistema de referencia no inercial para que les quede claro. Esto lo expliqué, creo que en la segunda clase, pero vamos a volver a profundizar esta idea. O sea, vamos a meternos con, por ejemplo, es el vagón de un tren, y hay una esfera, ¿sí? El tren se está moviendo hacia la derecha y empieza a frenar, ¿sí?
Si uno hace el diagrama de cuerpo libre sobre esa esfera, bueno, las fuerzas que actúan son la normal y el peso. Pero bueno, cuando uno se mete acá dentro del vagón, si el cuerpo está, perdón, si el vagón está frenando, ¿qué ocurre? Bueno, la esfera esta se acelera hacia adelante, ¿no? Cuando el tren va hacia la derecha y empieza a frenar, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, se acelera hacia adelante. Y eso, ¿cómo se explica desde las leyes de Newton? ¿Por qué se acelera hacia adelante? Si yo miro las fuerzas, ¿qué fuerzas actúan? Actúa la normal y actúa el peso, ¿no? Entonces, ¿por qué se mueve hacia adelante? ¿Hay alguna justificación? ¿Qué lo justifica? ¿Por qué se mueve hacia adelante? Que el vagón está desacelerando. Está bien, pero yo realmente, yo estoy acá arriba dentro del tren, por ejemplo. Estoy con una cámara acá. Suponete que yo estoy con una cámara. Veo desde adentro, en forma remota, veo esto con una cámara. Y de golpe hago el diagrama de cuerpo libre y digo, tengo la normal y tengo el peso. ¿Sí? Pero de golpe esto se mueve para adelante, mágicamente. ¿Qué fuerza lo impulsa hacia adelante? La velocidad, o sea, tiende a seguir con la velocidad que venía antes. Claro, esa es la explicación que nosotros hacemos sabiendo lo que está pasando, sabiendo que nos paramos acá afuera. Si yo me paro acá afuera, veo que esto está frenando y entonces el cuerpo tiende a seguir con velocidad constante, ¿no es cierto? Pero si yo lo analizo como un observador que estoy acá adentro, ¿no? Este es el observador O' ahora. El observador O', ¿qué ve? Hace el diagrama de cuerpo libre y dice, bueno, tengo la normal, tengo el peso, ¿sí? Como una fuerza ficticia. Exactamente, hay una fuerza, misteriosamente, o sea, si el observador O' dice, ¿qué fuerzas están actuando? Bueno, actúa la normal y el peso. ¿Cuánto vale la suma de fuerzas acá? ¿Cuánto es la suma de fuerzas acá? Normal menos peso, 0. Ah, entonces si la suma, el observador O' dice, bueno, la segunda ley de Newton me dice que si la suma de fuerzas es 0, entonces, ¿qué pasa con la aceleración? ¿Cómo debería ser la aceleración? 0. Pero ¿qué ve experimentalmente él? ¿Qué ve experimentalmente? Que esto se está acelerando para allá. Entonces dice, un momentito, dice él, momentito. Entonces, no es válida la segunda ley de Newton. Porque yo, con las fuerzas, sé que la aceleración debería ser 0. Pero, ¿qué veo? Veo que se está acelerado. Entonces, este es un ejemplo de un sistema de referencia no inercial, donde no es válida, por ejemplo, la segunda ley de Newton. O sea, decimos, la esfera parece impulsada por una fuerza misteriosa, ¿sí? Hay una fuerza misteriosa hacia la derecha, es igual a la derecha, igual al producto de la masa por la aceleración del vagón, ¿sí? La masa por la aceleración que tiene el vagón es la fuerza, esta fuerza misteriosa que tenemos acá. Hay una fuerza mágica que aparece. Esa fuerza mágica aparece porque el observador O' está en un sistema de referencia no inercial. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá la idea? Vamos a seguir avanzando. ¿Sería correcto decir entonces que un sistema de referencia no inercial es aquel en el que la velocidad no es constante? En realidad, ahora vamos a ver otros ejemplos donde vos podés... O sea, el sistema de referencia no inercial, ¿cuál es? Es aquel en el cual el observador O' se mueve con velocidad no constante respecto al observador O. El observador O, el que está parado en la Tierra, es un sistema de referencia inercial. ¿Sí? Vamos a suponer eso. El observador O' es un sistema de referencia no inercial, ¿por qué? Porque se mueve con una velocidad que no es constante. Tiene aceleración. Claro, tiene aceleración. Vamos a seguir viendo estas ideas. En el vagón no se cumple la primera ley de Newton. Fíjense, por ejemplo, no se cumple ni la primera ni la segunda. ¿Por qué decimos que no se cumple la primera ley de Newton? Porque si uno analiza las fuerzas que actúan, bueno, actúa la normal, actúa el peso, y entonces decimos, ¿cuál es la sumatoria de fuerzas? Es 0.
Entonces, ¿cómo debería pasar? ¿Qué debería pasar con esto? Bueno, debería pasar que, vamos a sacar este cursor que me quedó atrasado. A ver, vamos a ver. Ahí estamos. No me deja poner el cursor. Bueno, acá está. Lo que digo es, decimos que no se cumple la primera ley, ¿por qué? Porque sobre este cuerpo la suma de fuerzas es 0, entonces debería moverse con velocidad constante. Y sin embargo se está acelerando este cuerpo. No se verifica la primera ley, no se verifica la segunda. Vemos que se acelera. ¿Y de qué manera se acelera? Bueno, se acelera hacia la derecha, ¿sí? ¿Por qué se acelera hacia la derecha? ¿Cómo lo entendemos desde un observador que está parado en la Tierra? Bueno, en realidad, de un observador que está parado en la Tierra, vemos que esta pared está frenando con una aceleración para allá. Pero para un observador que está parado acá arriba, él no se da cuenta que la pared está frenando con una aceleración hacia la izquierda. Él ve que este cuerpo te está acelerando para allá con una aceleración que es igual y de sentido contrario a la aceleración del camión. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué es lo que hacemos para que la segunda ley sea válida? Bueno, lo que decimos es que aparece una fuerza ficticia que vamos a llamar F asterisco. En los sistemas de referencia no inerciales aparece una fuerza asterisco, F asterisco, que es igual a la masa por la aceleración que tiene el sistema de referencia no inercial respecto del sistema de referencia inercial. Parece un trabalengua esto, ¿no? Para poder explicar, vamos a leer esto que dice acá, para poder explicar la aceleración que un observador O', ¿sí? Que un observador O' ve dentro del vagón, se agrega una fuerza F asterisco, que no es debida a ninguna interacción. Esto es lo que es muy importante, ¿sí? Todas las fuerzas que aparecen en la segunda ley de Newton son debido a interacciones. ¿Y qué quiere decir que son debido a interacciones? Bueno, que son interacciones entre dos cuerpos. Por ejemplo, la fuerza peso es la interacción entre el cuerpo y la Tierra. La normal es la interacción entre el cuerpo y el piso. ¿Está bien? Entonces, las interacciones dan pares de acción y reacción. Pero esta fuerza ficticia no es debida a ninguna interacción. Es debida al movimiento que tiene el sistema de referencia no inercial respecto al sistema de referencia inercial. Entonces, siempre que tengamos un sistema de referencia no inercial, debemos agregar al diagrama de cuerpo libre, esta es la sigla que usamos, al diagrama de cuerpo libre, una fuerza ficticia para poder explicar la aceleración que experimenta el cuerpo. Esa fuerza ficticia, la forma matemática de esa F asterisco, es menos la masa por la aceleración del sistema de referencia de O' respecto a O. Fíjense que este camión o este tren está frenando, la aceleración es hacia la izquierda, pero la fuerza ficticia es hacia la derecha. El cuerpo se acelera hacia la derecha. Por eso ponemos este signo menos acá. Decimos que tiene sentido contrario a la aceleración del vagón. ¿Me siguen? Una pregunta, profe. Sí. Ese signo menos igual depende del sistema de referencia, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo X positivas para la derecha, la fuerza ficticia no iría al menos. Claro. Ese signo menos depende del sistema de referencia. Lo que sí vos tenés que decir, porque fíjate acá, esto es importante. Yo estoy poniendo un vector acá. El vector tiene módulo, dirección y sentido. ¿Sí? Yo lo que digo es que la fuerza ficticia tiene el sentido contrario a la aceleración. Si la aceleración va hacia la derecha, va hacia la izquierda, la fuerza ficticia va hacia la derecha. O sea, la aceleración es A sub B, la de abajo, la de la E menos MA. Esa sería esta aceleración AB, es la aceleración es la aceleración que tiene del observador O' respecto de O. Pero claro. Lo importante es que si yo escribo le escribo la rayita de vector acá, el F asterisco tiene sentido contrario. Si yo ya le asigné fíjate, acá yo no le estoy poniendo el signo. ¿Por qué? Pues yo ya le asigné el sentido. Le digo, va hacia la derecha. Y digo, si va hacia la derecha, directamente le pongo M por AB.
¿Mm? Ahora lo vamos a ver mejor en algunos problemas. Si ustedes quieren, acá esto vamos a empezar a resumir la idea, cómo se plantea, porque ahora vamos a plantear los problemas. Todos los problemas se van a poder plantear desde un sistema de referencia inercial, por ejemplo, si me paro en la Tierra, o desde un sistema de referencia no inercial. Por ejemplo, si me paro arriba del vagón de tren que está frenando. Entonces, si el observador está en un sistema de referencia no inercial, ¿sí? Eso quiere decir que está acelerado. Y entonces, cuando yo plantee la segunda ley de Newton, voy a tener que agregar una fuerza F asterisco, ¿sí? Que es igual a menos la masa por la aceleración del sistema de referencia inercial respecto al sistema de referencia inercial. O sea, ¿esto qué quiere decir? Es la aceleración de O' respecto de O. Básicamente es eso. Esto es la aceleración de O' respecto de O. ¿Sí? ¿Está bien? Esta aceleración es la aceleración con que se mueve O' respecto de O. O sea, O' está acelerado, ¿sí? Entonces no valen las leyes de Newton. Para que las podamos hacer válidas, le tenemos que agregar esta fuerza ficticia. Se puede decir que al tener en cuenta estas fuerzas ficticias y la aceleración relativa de la partícula respecto al sistema de referencia inercial, se obtiene una ecuación formalmente análoga a la expresión matemática de la segunda ley de Newton. Pasamos a la siguiente transparencia para que ustedes vean. Si yo estoy en un sistema de referencia, vamos a escribirlo esto. Si yo estoy en un sistema de referencia inercial, o sea, si yo estoy en un observador O', digamos, perdón, si O está en un sistema de referencia inercial, entonces decimos, sumatoria de fuerzas debido a interacciones es igual a la masa por la aceleración del cuerpo respecto de O. Esta es la segunda ley de Newton, ¿no? O sea, esto quiere decir que O está en un sistema de referencia inercial. ¿Qué ocurre cuando está en un sistema de referencia no inercial? Bueno, lo único que hay que hacer es agregar esta fuerza ficticia. Entonces, la suma de fuerzas debido a interacciones más la fuerza ficticia. ¿Y cómo la calculamos la fuerza ficticia? Bueno, como dijimos antes, menos la masa por la aceleración de O' respecto de O. O sea, en la fuerza ficticia tenemos que decir cuál es la aceleración que ve O' respecto de O, ¿no? Y entonces yo lo que estoy haciendo es estudiando el movimiento de una masa, ¿no? De una masa m cualquiera. La masa m se está moviendo, va a tener su aceleración. Entonces, la sumatoria de fuerzas de B de interacciones más la fuerza ficticia es la masa por la aceleración de m respecto de O', ¿no? Esa sería la segunda ley de Newton. Le agrego esta fuerza ficticia. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende? Sí, entonces la fuerza ficticia esa no tiene par de reacción. ¿O sí? No tiene par de acción y reacción. Es una fuerza ficticia, ahora vamos a ver que tiene otros nombres, en la siguiente transparencia vamos a ver que tiene otros nombres, vamos a hacer un resumen de las ideas. Disculpa, ¿podrías volver al anterior un segundito? Sí, dale. Gracias. Igual acuérdense que el PDF yo lo subí, con todas las transparencias. Pero una pregunta, si O está en un sistema de referencia inercial, ¿por qué agregó la fuerza ficticia? No, esto, esperá, mirá, O es un sistema de referencia inercial, y este es O'. O' está en un sistema de referencia no inercial. Tenés los dos ejemplos. O sea, O' es la ecuación de la izquierda. Sistema de referencia no inercial. Acá tenés O'. Todo esto es el planteo, todo esto de acá es el planteo para O', que está en un sistema de referencia no inercial. Ah, y esas fuerzas
de interacción son las de O'. En realidad, las fuerzas de interacción, la normal, el peso, la tensión, la fuerza del resorte, no depende del observador, ¿no? Si yo, por ejemplo, ahora después vamos a hacer algunos problemas. Si yo tengo por ejemplo, las fuerzas de interacción, ¿cuáles son en el camión? Bueno, son la normal y el peso. La normal y el peso están actuando siempre, porque son fuerzas vinculadas con interacción con otro cuerpo, ¿no? O sea, si yo estoy parado arriba del camión o estoy parado en la tierra, ¿el peso está actuando? Te hago esa pregunta. Sí que, si estoy bien. Si yo estoy O parado, sea, si estoy parado en el camión o estoy parado en la tierra, ¿el peso actúa en ambos casos? sí, Sí. Si estoy parado en el camión en la tierra, ¿la normal actúa? sí, Claro, las fuerzas de biointeracciones no dependen de dónde esté el observador. ¿Me seguís? sí. ¿Mm? Ahora vamos a hacer una serie de problemas para que ustedes terminen. O sea, la O CPI sea, sería en esta fórmula de sumatoria de fuerzas de interacción, en el caso de el vagón, o sea, la pelota dentro del vagón, ahí sería normal menos peso Sí, más y después la fuerza ficticia. Entonces te va a exactamente. quedar solo la parte de la fuerza ficticia porque las otras se cancelan. Exactamente. ¿Sí? Sí, Ah, sí, sí. ok, gracias. Ahora vamos a hacer varios problemas. Vamos a hacer un resumen. Cualquier sistema de referencia no inercial siempre está acelerado respecto a un sistema de referencia inercial. Los sistemas de referencia no inerciales son aquellos donde no son válidas las leyes de Newton, en particular la primera. ¿Cómo se da cuenta un observador que está en un sistema de referencia no inercial? Bueno, porque un cuerpo aislado, libre de interacciones, se acelera. Es lo que pasaba con la pelota dentro del vagón de tren. Se acelera mágicamente, ¿sí? Tenemos la normal y el peso, la suma de fuerzas de cero y golpe la pelota se acelera hacia adelante, hacia la derecha. Para trabajar en estos sistemas se inventa una fuerza F asterisco llamada, fíjense esto no está muy bueno. El nombre no está muy bueno, está en todos los libros así, pero para mí no está bueno. A esta fuerza F asterisco se la llama fuerza inercial, fuerza ficticia o fuerza de inercia. ¿Por qué yo digo que no está bueno el nombre? Porque la fuerza inercial aparece en los sistemas de referencia no inerciales. Por eso digo que no está bueno. Bueno, acá digo, estos nombres no son muy adecuados. Uy, perdón. Esta fuerza F asterisco no tiene par de interacción, porque no es causa de ninguna interacción, sino que se impone para poder usar las leyes dinámicas. O sea, la F asterisco, la llamada fuerza inercial, fuerza ficticia o fuerza de inercia, no tiene par de interacción. ¿De acuerdo? ¿Me siguen hasta acá, chicos? Sí, pero profesor, yo tengo una pregunta. Sí. Dale. En el caso del anterior, ¿no? El del tren. Si Sí. yo me paro en el sistema, digamos, estoy en el observador del sistema de referencia inercial, ¿no? Sí. Yo no estaría viendo que la pelota se está acelerando. No, vos lo que estás diciendo es que se mueve con velocidad constante. Claro, ¿Sí? pero, o sea, yo sé que en realidad el sistema, o sea, voy a saber, yo como sistema de referencia inercial no debería saber que se está acelerando O' respecto a mí, o sea, a O, y por ende tendría Si que yo me saber. paro, esperá, si yo me paro, fíjate, si yo me paro acá afuera, vos me estás diciendo si me paro acá afuera, ¿no? Claro, sí. Decimos, sumatoria de fuerzas es igual a 0, entonces la aceleración es 0. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que el cuerpo este se mueve con velocidad constante. Se mueve hacia la derecha con velocidad constante, con la velocidad que llevaba. Lo que pasa es que el problema es que la pared está frenando. ¿Sí? Entonces termina chocando con la pared. Pero desde un punto de vista de un sistema de referencia inercial, ese cuerpo tiene velocidad constante, aceleración 0. ¿Sí? ¿Me seguiste? Sí, sí. Bueno. Vamos a hacer, creo que ahora tenemos que hacer un problema, me parece. Sí. Vamos a hacer una serie de problemas, 2 o 3 problemas, donde vamos a plantear problemas muy simples, ¿sí? Desde un punto de vista de un sistema de referencia inercial y desde un punto de vista de un sistema de referencia no inercial. El problema que vamos a hacer es,
Este es muy fácil. Un ascensor que acelera hacia arriba. Un cuerpo de masa m se encuentra apoyado en el piso de un ascensor que se mueve hacia arriba incrementando su rapidez. O sea, se acelera hacia arriba. Hallar la fuerza normal entre el cuerpo y el piso desde un punto de vista de un sistema de referencia inercial y desde un sistema de referencia no inercial. Bueno, lo que hacemos es, nos ponemos fijo en el piso, en la tierra, parados en el piso del edificio, digamos, el observador O está parado en el piso del edificio, este es un sistema de referencia inercial, y hacemos el diagrama de cuerpo libre. Bueno, acá ¿qué tenemos? Tenemos la normal, tenemos el peso, vamos a plantear un eje Z positivo para arriba, ¿y qué decimos? Bueno, normal menos peso, esto es un problema de dinámica del ciclo básico, ¿no? Es la masa por la aceleración del cuerpo. El cuerpo está fijo al ascensor, o sea que se mueve con aceleración hacia arriba. Entonces la normal es el peso más m por la aceleración. ¿Hasta ahí me siguieron esto? ¿Se entiende este razonamiento? ¿Cómo sacamos la normal? Es el problema típico del ascensor que sube, que la normal no es igual al peso, ¿no? ¿Sí? Si yo pongo una balanza acá, bueno, la balanza no va a medir una balanza de resortes, ¿no? No va a medir el peso, sino que va a medir más que el peso. ¿Por qué? Porque se está acelerando hacia arriba. Bueno, ¿cómo hacemos para un sistema de referencia no inercial? O sea, ahora nos paramos adentro del ascensor. ¿Sí? Nos paramos adentro del ascensor. No miren esto. Si nos paramos adentro del ascensor, yo sé que es un sistema de referencia no inercial, ¿no? Entonces, escribo las mismas, ¿cómo hago el diagrama de cuerpo libre? Escribo las mismas fuerzas que antes, la normal y el peso, pero ahora, como estoy en un sistema de referencia no inercial, le voy a agregar una fuerza ficticia. ¿Y para dónde va la fuerza ficticia? Bueno, si la aceleración es hacia arriba, la fuerza ficticia dijimos que iba en sentido contrario. El observador que está parado arriba del ascensor. A ver, este razonamiento. El observador que está parado arriba del ascensor. ¿Con qué aceleración ve que se mueve el objeto? Ninguna. Con ninguna. Con ninguna, lo ve quieto. ¿Está bien? Lo ve quieto. Entonces, planteamos un eje Z para arriba. Decimos, tenemos la normal menos el peso, menos la fuerza asterisco, la fuerza ficticia, es igual a la masa por la aceleración del observador, la observación del objeto que ve el observador O'. Y la aceleración es 0. La masa por la aceleración es 0. Pero sabemos que F asterisco, yo el sentido ya se lo di. Dije, va para abajo. Entonces directamente acá lo voy a poner sin el signo. Voy a poner la masa por la aceleración del sistema de referencia no inercial. Entonces, reemplazamos eso, volvemos a despejar y obtenemos exactamente lo mismo. ¿Ven que se obtiene lo mismo? El razonamiento es distinto. Este problema ustedes dirán, pero ¿para qué lo haces, profesor, desde parado del ascensor, si de acá ya lo sabías hacer bien? Obtenés lo mismo. Bueno, hay problemas en los cuales, después vamos a hacer alguno, hay problemas en los cuales, parándonos arriba del sistema de referencia no inercial, el problema es mucho más simple. Lo que quiero que vean acá es si entendieron, la primera parte creo que la entendieron, ¿no? Porque es un problema común. ¿Entendieron la segunda parte? ¿Cómo se plantea? ¿Cuál es la lógica? La lógica es hacer exactamente lo mismo, pero ahora agregarle la fuerza F asterisco, la fuerza inercial. Yo lo único que no entendí es por qué no le pusimos el signo menos ahora. Claro. A la fuerza Está bien. ficticia. Sí. Bueno, no le pones el signo menos porque vos al signo ya se los estás... Yo pongo el eje Z para arriba, ¿no? Yo pongo el eje Z para arriba. La aceleración en mi sistema, la aceleración de O', ¿qué signo tiene la aceleración de O' respecto de O en mi sistema coordenado? En este sistema. ¿Qué signo tiene? ¿Negativa? No, la aceleración no, es la
O sea, la normal, digamos, esa. Claro, la aceleración, el cuerpo se mueve para arriba. Entonces la aceleración Claro, es está bien, esa sí, positiva. positiva, sí. ¿Está bien? Entonces, fíjate, yo le asigno el signo. Perdón, le asigno el sentido, le asigno el sentido. Digo, bueno, va para abajo, porque yo sé que la aceleración va hacia arriba. Entonces, va hacia abajo. Entonces, cuando yo hago la sumatoria de fuerza, fíjate, pongo la normal positiva, el peso negativo. ¿Por qué lo pongo negativo? Porque va en sentido del Z negativo. Y le pongo el F asterisco negativo. ¿Te das cuenta? Yo le asigno el Está bien, signo. es como que ya está ahí, digamos. Claro, yo se lo Está bien. asigné el signo. Entonces, si ya le asigné el signo, no le tengo que volver a asignar el signo, porque si no me va a cambiar el sentido, va a ser para arriba la fuerza. ¿Te das cuenta? Sí, gracias. De nada. Bueno. Hay otras variantes de este problema que no vamos a hacer, solo comentar. O sea, si sube y acelera para arriba, ¿no? Si sube y acelera para arriba, es equivalente a que baje y vaya frenando. O en esos casos, la aceleración va para arriba. La aceleración va para arriba. Si baja y acelera para abajo, o sube pero va frenando, la aceleración va para abajo. Entonces, entre este grupo y este grupo, la diferencia es que el F asterisco va en un sentido o en el sentido contrario. Y después el caso más simple es cuando sube o baja a velocidad constante. Entonces, ¿qué vamos a decir de O' en el último caso? Si sube o baja a velocidad constante. ¿Qué va a pasar, O'? ¿En qué sistema va a Aceleración. En un sistema de referencia inercial, porque con respecto Claro. a O estaría Claro. haciendo un MRU. Exactamente, esa es la idea. Sí, muy bien, perfecto. Bueno, No, vamos a una hacer... pregunta. Dale. Cuando baja y acelera para abajo, o sea, la fuerza ficticia va hacia arriba. Y ahí el cuerpo no se movería hacia arriba. La verdad que no me está dando bola esto, no sé por qué motivo. El cuerpo, bueno, no, pero no. En realidad está frenando, pero no de tal manera de que pueda saltar. Ah, ok. Está Porque si ahí vos cuando estás en no un sería ascensor- que es nula la aceleración como en el otro. Sí. ¿Para oprima? Sí. O sea, yo estoy suponiendo que no se despega del piso. No sé si esa es la pregunta. Claro, sí, esa era. Claro, Porque está si bien. se despega del piso, tiene una aceleración. Exactamente, Oprima. sí. Si se despega el pie, tiene una aceleración oprima. Claro, exacto. Vos cuando estás parado en un ascensor y el ascensor, por ejemplo, está quieto en un piso y de golpe baja, viste que uno siente el movimiento, siente la aceleración, pero no se despega del piso. Claro. Estamos en ese caso. Podría despegarse también. Si la aceleración es muy grande, podría despegarse, pero tiene que ser más grande que la aceleración de la gravedad, ¿no? Para que se despegue. ¿Sí? Ok, sí, gracias. Bueno, vamos a plantear un camión con un péndulo, ¿sí? Vamos a plantear un camión con un péndulo desde un punto de vista de un sistema de referencia inercial y después lo vamos a pensar desde un punto de vista de un sistema de referencia no inercial. Creo que este problema, así como está, se tomó el año pasado en un parcial. En un primer parcial se tomó esto. Entonces, la idea es esta. Un camión parte del reposo, fíjense lo que dice acá, el camión parte del reposo, ¿sí? Incrementando su rapidez con una aceleración A constante. O sea, el camión constantemente se acelera, incrementa su velocidad, incrementa su rapidez, con aceleración constante. Es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. En la caja del camión hay un péndulo. Encuentre la posición de equilibrio del péndulo indicando el ángulo que forma el péndulo con la vertical. Bueno, claramente, cuando este cuerpo, este camión está acelerado, la posición de equilibrio no es la vertical, sino que es una posición inclinada. ¿Sí? ¿Está bien eso? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? La posición de equilibrio, o sea, el péndulo está quieto, ¿no es cierto? La posición de equilibrio es una posición inclinada. Entonces tenemos en el diagrama del cuerpo libre tenemos la tensión y el peso, nada más. ¿Sí? La tensión y el peso. Tomamos un eje X, estoy planteando... No, disculpa, no entendí por qué no es recto la posición de porque se acelera. Cuando se acelera, se va para atrás. ¿Sí? Ah, ok, pero no está quieto el camión.
No, el camión está acelerado, fíjate que dice acá. El camión está acelerado, constantemente acelerado, siempre se acelera. O sea, obviamente no es un camión de verdad, porque el camión no va a acelerar hasta infinito. Pero bueno, estamos suponiendo en el tramo en el cual está acelerado. O sea, pasa de 0 a 80 kilómetros por hora y acelera a aceleración constante. La velocidad se incrementa uniformemente. La rapidez se incrementa uniformemente. Entonces, en esas circunstancias vos tenés la tensión y tenés el peso. Tomo un eje X horizontal, positivo hacia la derecha, un eje Z para arriba, hacemos el diagrama de cuerpo libre y descomponemos la tensión. Tengo tensión coseno de alfa menos peso igual a 0, ¿no? En el eje Z no hay aceleración. Y en el eje X tenemos tensión seno de alfa es igual a la masa por la aceleración del camión. Esto desde un punto de vista de un observador que está parado en la Tierra. Está parado en la Tierra este observador. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos acá? De acá despejamos la tensión, la reemplazamos acá abajo y sacamos, bueno, la tangente. La tangente del ángulo en función de la aceleración del camión y la gravedad. ¿Está bien esto? Es un problema también del CBC. Quizás lo hayan hecho este problema, ¿o no? ¿No hicieron este problema del CBC? No, es que no. No, figuraba como opcional. Pero no. Bueno, es un problema. ¿Lo entienden? ¿Se entendió cómo lo planteamos desde un observador fijo en la Tierra? Sí, bueno, sí. ahora vamos a poner un observador acá arriba. Ahora lo vemos en la próxima transparencia, pero a ver si entendieron lo que estuve haciendo. ¿Qué dos cosas voy a modificar del planteo? Si me paro acá arriba, pongo el observador prima acá. No Hay que tiene agregar una fuerza ficticia ¿Aparece una fuerza ficticia para dónde? hacia la Izquierda. Hacia la izquierda, con sentido contrario a la aceleración. Ustedes tómenlo como una receta esto. Si la aceleración va para la derecha, la fuerza ficticia va para el otro lado. O sea, es una fuerza que va a ser para allá. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa tengo que plantear? que la pelota no tiene aceleración. Claro, Exactamente. que Exactamente. Yo veo que esta pelota no se mueve. Entonces acá está el planteo. ¿Sí? Aparece la fuerza ficticia hacia la izquierda. Entonces el planteo es exactamente igual. Ahora en el eje X, fíjense, yo agrego la fuerza ficticia, antes no estaba, pero ahora pongo la aceleración 0. Porque el observador O' no ve acelerado esto. ¿Sí? Reemplazo la F asterisco de nuevo por M por AB, no le vuelvo a agregar el signo. ¿Sí? Y saco exactamente lo mismo. ¿Se dan cuenta? ¿Ven el planteo de un lado y del otro? En estos casos muy simples, ¿se dan cuenta que es exactamente lo mismo plantear en un caso u otro? De nuevo me van a decir, profe, ¿para qué hacemos este lío si con el otro ya lo teníamos? Sí, claro. Estos problemas son fáciles. Hay problemas en el cual plantear el observador sobre el sistema de referencia universal simplifica muchísimo el problema. Después vamos a hacer alguno. ¿Me entendieron hasta acá? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, estos dos ejemplos son ejemplos simples para que ustedes vean cómo se hace un planteo desde un sistema de referencia inercial y desde un sistema de referencia no inercial. O sea, la diferencia es que hay que agregar el F asterisco, la fuerza inercial, y la aceleración puede ser 0 o no. En este caso, en estos dos casos que hicimos, tanto en el ascensor como en el péndulo, el observador O' veía que el objeto no se movía. Pero eso no siempre es así. Puede ser que se mueva el objeto. Esos son los casos más complejos. A ver, ¿qué tenemos que ver? Esto ya lo habíamos hablado, pero vamos a volver a remarcarlo. ¿Es la Tierra un sistema de referencia inercial? Discúlpenme que tengo que abrirle al perro. Ahí está. ¿Es la Tierra un sistema de referencia inercial? Bueno, estrictamente hablando, en la formalidad física, vamos a decir que no. ¿Por qué? Porque la Tierra... Claro, la Tierra tiene un movimiento de traslación, un movimiento prácticamente circular,
El movimiento de traslación alrededor del Sol es un movimiento casi circular. Si es un movimiento circular, como todo el mundo sabe, hay aceleración centrípeta. Pero no solo tiene ese movimiento, sino tiene movimiento de rotación. O sea, la Tierra rota sobre su eje. Hay dos movimientos circulares que hacen que la Tierra formalmente, o sea, si yo me paro sobre la superficie de la Tierra, ese es un sistema de referencia que no es inercial. La Tierra está acelerada respecto a un sistema de referencia inercial a causa de su rotación. Si uno mira los dos efectos, el efecto de la traslación es menor que el de la rotación. El efecto más importante es la rotación alrededor del eje. El tema es que, si uno hace la cuenta, fíjense, vamos a hacer esta cuenta, vamos a calcular por la rotación. Si yo le calculo la velocidad angular que tiene cualquier cuerpo en la superficie de la Tierra, en particular, por ejemplo, puedo calcular la velocidad en el ecuador, pero la velocidad angular, ¿cómo la calculo la velocidad angular debido al movimiento de rotación? Bueno, el periodo del movimiento de rotación es un día, 24 horas. Entonces, la velocidad angular es 2pi sobre el periodo. Si hacemos 2pi dividido 24 horas, me da un número bastante chiquito, 7,2 por 10 a la menos 5, 1 sobre segundo, ¿no? Esta es la velocidad angular. Entonces, dependiendo de la latitud, voy a tener una velocidad en la superficie de la Tierra. Pero bueno, la velocidad más grande se va a dar en el ecuador, donde el radio del movimiento circular es el radio de la Tierra. Se hacen la cuenta, fíjense la velocidad terriblemente grande que da debido a la rotación. Da 1650 kilómetros por hora. Esa es la velocidad con que se mueve un objeto debido a la rotación. Si uno hace la cuenta de la aceleración centrípeta, como omega es un número tan chiquito y va elevado al cuadrado, vemos que la aceleración centrípeta debido a la rotación es 3,3 por 10 a la menos 2. Entonces, esta aceleración centrípeta es bastante chica comparada con la aceleración de la gravedad, que podemos tomarla en 9,8. Es una corrección muy pequeña, de 0,3%, ¿no? Entonces, estrictamente hablando, la Tierra es un sistema de referencia no inercial. En una aproximación, en primera aproximación, o en primera, segunda aproximación, vamos a tomarlo como un sistema de referencia inercial. ¿Por qué decimos eso? Porque la corrección es muy pequeña. La corrección que hay que hacer es un 0,3% de la gravedad. En experimentos que sean muy precisos, vamos a tener que hacer esta corrección. Esa corrección se agrega a los experimentos que haya que hacer. ¿Está claro esto? Entonces, el sistema de referencia inercial y la Tierra. Sí, ¿por qué la aceleración centrípeta le quedó un número tan distinto a la gravedad? Le quedó 3,34. Porque la aceleración centrípeta tiene que ver con la rotación nada más. ¿Sí? Es debido a la cantidad de masa que tiene la Tierra, que es muy grande. Claro, sí, ahí entendí. Es la rotación. Si la Tierra rotara, en vez de tardar un día, tardara, no sé, 5 días, esta velocidad todavía sería más chica. Esta aceleración todavía sería más chica. ¿Sí? ¿Está bien? Está bien. Bueno. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, el famoso péndulo cónico, ¿sí? El péndulo cónico, ustedes lo conocen, ¿no? Es un péndulo que hace una trayectoria circular, o sea, es un péndulo que está agarrado del techo y en vez de hacer el típico movimiento del péndulo, hace un movimiento circular uniforme, ¿no? Entonces, un cuerpo de masa m está suspendido de un hilo de 2 metros de longitud y se mueve describiendo una circunferencia horizontal con una frecuencia de 3 Hz, péndulo cónico. Haga un diagrama de cuerpo libre para un sistema de referencia fijo a la masa m. Ahora yo quiero meter un sistema de referencia fijo a la masa m. Me quiero subir a la masa m. Entonces, si me subo a la masa m, me tengo que preguntar, bueno, acá lo estoy poniendo. Yo estoy diciendo que es un sistema de referencia no inercial. ¿Por qué digo esto?
si me subo acá arriba de la masa. Si yo pongo un observador arriba de la masa, ¿por qué digo que es un sistema de referencia no inercial? O sea, podría actuar una fuerza ficticia hacia afuera, ¿no? ¿Pero por qué? Porque tiene una Y hace la aceleración. centrípeta. Claro, tiene la aceleración centrípeta. Como todo movimiento circular, ¿sí? Como todo movimiento circular, sabemos que hay una aceleración centrípeta hacia el centro del movimiento. Entonces, cuando hagamos el diagrama del cuerpo libre, tengo que agregar una fuerza inercial ficticia hacia afuera. Estas son las fuerzas que actúan. La tensión, ¿sí? La tensión, el peso. Le voy a agregar una fuerza ficticia. Esta. ¿Está bien? Ahora, yo me paro arriba del objeto. ¿Cuál es la aceleración del observador? La aceleración que ve el observador del objeto. Si estoy parado arriba del objeto. 0. 0. Nula. O sea, otro caso en el cual es 0. ¿Está bien? Entonces, planteamos bueno, acá hay que plantear un eje normal. Tomo coordenadas intrínsecas. Planteo el eje tangente, ¿no? La dirección tangente en la dirección de la velocidad, ¿no? La dirección de la velocidad es entrante, por ejemplo, acá de la pantalla. Tengo la dirección normal hacia el centro del movimiento, y tengo el eje Z, ¿no? Entonces planteo las componentes, digo, bueno, tensión seno de alfa, perdón, tensión por el seno de tita es la componente horizontal, menos F asterisco igual a 0. ¿Por qué pongo igual a 0? Porque me paro sobre la masa. Y la masa no se mueve respecto de la masa. Y en el eje vertical también, tensión coseno de tita menos mg igual a 0. Sí. ¿Siempre es 0 en los casos No. de no inercial? No. La- No, tenés la que ver. aceleración. O sea, después vamos a hacer un problema donde no es 0. Después vamos a hacer un problema donde no es 0. ¿Sí? Pero, bueno, acá está el planteo. Este planteo también se podía haber hecho desde un observador fijo al piso, ¿no? Entonces, ese sería un sistema de referencia inercial. Esta fuerza, van a ver en los libros, esta fuerza ficticia recibe un nombre especial, ¿sí? En los movimientos circulares, la fuerza ficticia recibe un nombre especial. Recibe el nombre de fuerza centrífuga. ¿Lo escuchan? ¿Se acuerdan de ese nombre? Es un nombre muy conocido. La fuerza centrífuga, ¿qué es? Es una fuerza ficticia que aparece en sistemas rotantes, en movimiento circular. O sea, acuérdense, acá hay dos nombres que son parecidos, pero que en realidad conceptualmente son distintos, ¿no? La masa por la aceleración centrípeta es la fuerza centrípeta, y esa es hacia el centro del movimiento. F asterisco es la fuerza inercial que aparece en este sistema de referencia inercial que está rotando. A esa F asterisco la llamamos fuerza centrífuga. Bueno, y acá está el planteo, que bueno, esto es matemático lo que sigue, ¿no? Lo importante es que entiendan este concepto, ¿no? Que aparece la fuerza F asterisco y que la aceleración es 0. Paso a la otra transparencia, no me acuerdo qué viene. Este problema, este sí está muy bueno. Este es el que yo quería explicarles en detalle, por suerte tenemos tiempo. Este problema lo quiero explicar, ¿por qué? Porque es un problema en el cual, este se tomó en un parcial, en la presencialidad, lo tomamos, me parece que, bueno, en mi curso lo tomamos en 2019, este parcial. Vamos a plantear en detalle lo conceptual, no vamos a hacer tanto la matemática. La matemática la tienen acá, yo el PDF ya lo subí. Miren, vamos a leer el enunciado. Dice, el carrito de la figura se desplaza con una aceleración A hacia la derecha. A mí me dan la aceleración del carrito. Bueno, acá le puse AM. Bueno, conozco que el carrito se mueve hacia la derecha, la cual no logra evitar que el cuerpo se caiga. O sea, sabemos que este carrito se mueve hacia la derecha acelerado, pero el cuerpo C cae. ¿Por qué cae el cuerpo C? ¿Por qué motivo cae este cuerpo? Y si va muy Porque hemos sabido que la despacito, fuerza Carlos, está si ahí, va ¿eh?
Ay, no, como se superpusieron, no escuché. ¿Por qué? Porque ¿Qué se lo- qué superpone, impu- qué- o sea, qué que impulsa? es superior a la fuerza B. ¿Qué impulsa el movimiento de todo este sistema? ¿Qué lo impulsa? El peso de C. El peso de C, claro. Vamos a seguir leyendo. Considerando que hay rozamiento entre A y B, pero no entre el carrito y C. O sea, acá donde está rayado hay rozamiento, pero acá no. Bueno, lo que estamos diciendo acá es que no hay rozamiento, entonces, bueno, el cuerpo C está cayendo, y vence el rozamiento. Pero acá hay una complicación adicional. Este problema está en la guía, sin el cuerpo B. Van a ver en la guía, está el mismo problema, pero sin el cuerpo B. Acá hay una complicación que el A está empujando al B. Pero no es muy difícil eso. Entonces, expresa en función de los datos la aceleración del cuerpo B, nos piden calcular esto, la aceleración de B, con respecto al carrito, planteando las ecuaciones de un sistema de referencia no inercial. Bueno, acá tenemos un ejemplo en el cual vamos a poner, mi sistema de coordenadas fijo al carrito. ¿Está bien? El observador O' va a estar fijo al carrito. Y ahora la cuestión es, ¿cuál es la aceleración? Digamos, estos cuerpos A, B y C, ¿se mueven respecto al observador O'? Sí, ¿no? No. Claro, ahora sí se desplaza. Sí, porque C está cayendo. Sí, porque sí, exactamente, muy bien. Porque C está cayendo, y si C está cayendo, A y B se están moviendo hacia la derecha. Entonces acá tenemos un ejemplo en el cual la aceleración que ve el observador O' no es cero. Pero aparte, este problema, si ustedes lo plantearan desde un observador fijo a la Tierra, es un problema bastante complejo. Porque tienen que combinar el movimiento de estos tres cuerpos sumados a la aceleración que tiene el carrito. Entonces, acá tenemos un ejemplo en el cual, planteando el problema subidos al carrito, el planteo es mucho más simple. ¿Sí? Hay problemas como este, donde el planteo subiéndome arriba del carrito es mucho más simple. ¿Por qué digo que es mucho más simple? Porque si yo me paro arriba del carrito, ¿yo sé resolver esto? ¿Sé resolver esto? ¿Sé hacer los diagramas de cuerpo libre? ¿Sé calcular la suma de fuerzas? ¿Lo hicieron alguna vez este problema? Supongamos que el carrito no se moviera. Si yo tuviera esto así, ¿lo hicieron? Sí, claro. Lo sabemos hacer. Lo sabemos hacer este problema. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo me paro arriba del carrito, el problema yo lo sé resolver. ¿Qué es lo que tengo que hacer si me paro arriba del carrito? ¿Qué es la diferencia que tengo que agregar acá? La fuerza. La fuerza ficticia en cada uno de los cuerpos. ¿Y cómo es la fuerza ficticia en cada uno de los cuerpos? ¿Para dónde va? Hacia el otro lado de la aceleración. Hacia el sentido contrario de la aceleración. Creo que acá, a ver, sí, vamos a dibujarla. Acá tengo dibujadas de a poquito las fuerzas. Vamos a dibujar las fuerzas peso. Ahí tenemos las tres fuerzas peso. La normal de A, está bien, con su par de acción y reacción, fíjense. Bueno, el par de acción y reacción de estas está en el centro de la Tierra, de los pesos. Tenemos la normal de B, ¿sí? Después, ¿qué más tenemos? La fuerza de interacción entre A y B. ¿Sí? Estas son pares de acción y reacción, ¿no? El B que siente que el A lo empuja, entonces la fuerza de interacción es hacia la derecha. Y el A que siente que tiene B adelante, ¿no? Entonces la fuerza es hacia la izquierda en el A. ¿Se dan cuenta de este par de acción y reacción? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos la normal con la pared. Acá el cuerpo, como se está acelerando, tiene normal. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, tenemos la fuerza de rozamiento entre A y el piso. Como se mueve hacia la derecha, la fuerza de rozamiento es hacia la izquierda y el par de acción y reacción es así acá. Acá tenemos la fuerza de rozamiento, también en el B. ¿Y qué otra cosa vamos a agregar? Bueno, la tensión,
que bueno, haciendo el razonamiento, acá estamos suponiendo, bueno, que la polea no tiene masa, que la soga no tiene masa y es inextensible, entonces las tensiones son iguales en los extremos, ¿no? Este razonamiento ya lo habíamos hecho, lo conocen del CBC, ¿no? Que estas tensiones son iguales. Bueno, ¿y otra cosa tenemos que agregar? Bueno, lo otro que tenemos que agregar acá es, bueno, acá están los diagramas de cuerpo libre. Si yo me parara en un sistema de referencia inercial, debería poner estos diagramas de cuerpo libre. Pero como me quiero parar sobre O', me paro acá, me van a aparecer las fuerzas F asterisco sobre cada uno, ¿no? Aparecen las fuerzas F asterisco que fíjense que no son todas iguales, ¿no? ¿Por qué digo que no son todas iguales? Porque la fuerza asterisco es la masa de cada cuerpo que es distinta por la aceleración. No son todas iguales las fuerzas F asterisco. Creo que acá las agregué, a ver si las agregué o no. Sí, ahí están. Las agregué en amarillo las fuerzas. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? ¿Ya entendieron los diagramas del cuerpo libre? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Sí? Acá, Profe, ¿C no se acelera para abajo? C se acelera para abajo, ¿sí? ¿Y la fuerza ficticia no iría hacia arriba? Claro, ojo con eso, ojo con eso. Vos no tenés que poner la aceleración. Está buena la pregunta, muy buena la pregunta. ¿Cómo te llamas vos? Luz. ¿Cómo? Luz. Luz, bien. Muy buena la pregunta. Vos no tenés que poner la aceleración del cuerpo. Tenés que ver la aceleración de tu sistema de referencia no inercial. Yo estoy poniendo el observador sobre el carrito. ¿Está bien? Para escribir la F asterisco, tenés que ver cuál es la aceleración que tiene el observador. Ok, claro. Yo, no, esa pregunta te la iba a hacer antes también pero era absurda, digamos, poner un observador en cada cuerpo, pero no. No. Con tomar ese está bien. Bueno, entonces, está muy buena la pregunta porque es un error muy común. Se empiezan a hacer unos líos bárbaros acá. Está muy buena la pregunta. Acuérdense, ustedes lo que tienen que hacer acá es identificar el sentido, la dirección y sentido de la aceleración del observador. Y entonces después directamente háganlo como una receta. Hacen el diagrama de cuerpo libre y agregan esta fuerza amarilla siempre para los tres en la misma dirección y sentido, el sentido contrario a la aceleración. Acá digo, ¿por qué conviene hacer esto? ¿Por qué me conviene subir acá? Es porque este problema lo sé plantear si me paro acá arriba. La única cosa rara que tiene es que tengo que agregarle la fuerza a ese F asterisco. Nada más que eso. ¿Está bien? ¿Te puedo hacer una pregunta de Dale. este ejercicio en la guía? El punto D pedía que, ahí lo leo bien. ¿De este problema decís? Sí, de este problema. Decía, plantear la segunda ecuación de Newton en el eje horizontal para el cuerpo A desde un sistema fijo a la Tierra, inercial. Entonces yo lo primero que hice fue sacar la F asterisco, pero me quedaba entonces que todas las fuerzas tiraban para un lado, pero el cuerpo sí iba en realidad para... O sea, ¿cómo hago para...? No, tenés la tensión que lo está impulsando, ¿no? Queda la tensión. Claro, me quedaba la tensión, pero si se seguía moviendo para abajo, la fuerza de rozamiento se me cambia de lado. Como que no me queda muy claro qué hacer cuando no es inercial. Digo, cuando es inercial, cuando no hay fuerza Bueno, está inercial. bien, lo vamos a pensar, cuando está parado, por eso yo te decía, cuando está parado afuera es más complejo. Acá el problema, fíjate una cosa, el problema me da un dato adicional, que no es trivial. Acá me dicen que esto se está moviendo para abajo. A ver, solamente les digo esto, pero no quiero, acá hay 100 personas escuchando, pero si esto se acelera para la derecha, si la aceleración fuera muy grande, fuera muy grande, ¿podría pasar otra cosa distinta a que esto baje? Sí, que vaya. Y los A y B se van para la izquierda. Que se vaya a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo nos damos cuenta de eso?
Si esta aceleración fuera muy grande, Porque aumentaría la fuerza. exactamente, si esta aceleración es terriblemente grande, estas fuerzas asterisco serían terriblemente grandes. Y entonces en vez de bajar el cuerpo, subiría. Y ahí el rozamiento iría en sentido contrario. ¿Eh? Pero a mí no me dicen en este problema eso, ¿no? Por eso hay que leer bien el enunciado. En este problema me dicen que el cuerpo C está bajando. Entonces eso me da un resultado importante. Yo sé que si esto está bajando, quiere decir que se mueve hacia la derecha, entonces el rozamiento va a ir ahí hacia la izquierda. ¿Mm? Bueno, vamos a plantear. Ahora hay que plantear las ecuaciones nada más. Fíjense que planteamos en el eje X, en el eje Y, ¿no? Cada una de las ecuaciones. Bueno, esto es lo que ustedes ya conocen de dinámica. ¿Mm? Acá tenemos que tener cuidado en lo siguiente, en la notación que vamos a usar. Fíjense, el FA asterisco, yo ya le agregué el sentido. El FA asterisco es la masa de A por la aceleración que tiene el carrito. ¿Ven esto acá? Esta es la aceleración del carrito. Vamos a marcarla. ¿Mm? Acá esto y esto. Lo que está en negro es la aceleración del carrito. La aceleración del carrito es la aceleración del observador. El observador O'. El O' tiene una aceleración que es un dato de problema. ¿Eh? Pero ahora tengo la complicación de que la sumatoria de fuerzas no es cero. ¿Por qué? Porque el cuerpo A, el cuerpo B, el cuerpo C están acelerados. ¿Eh? Todos tienen una aceleración. Fíjense, la aceleración de A respecto del carrito. La aceleración de A respecto del carrito. ¿Por qué digo que las aceleraciones son todas iguales acá? La vamos a hacer en rojo, a ver. ¿Por qué estoy diciendo acá? Por ejemplo, el A y el B, ¿por qué tienen la misma aceleración vistas desde el carrito? ¿Por qué tienen la misma aceleración? Porque la tensión de la cuerda mueve los dos cuerpos. Y claro, el A y el B están juntos, se mueven juntos. Ambos, desde el punto de vista del observador que está parado en el carrito, ambos se mueven iguales, con la misma aceleración. Pero aparte el C está vinculado por la cuerda, y ya sabemos que si la cuerda mantiene la longitud, el C también tiene la misma aceleración. Fíjense que acá yo tomé un eje X positivo para la derecha, un eje X positivo para la derecha, y acá estoy tomando un eje X positivo para abajo, en la dirección de movimiento. Entonces tengo el peso menos la tensión, es la masa de C por la aceleración Cm, que es igual a la aceleración AM, ¿no? Lo que está en rojo es la aceleración de cada uno de los cuerpos vistas desde el observador. ¿Se dan cuenta estas aceleraciones, estas que están en rojo, que son distintas a las que están en negro? ¿Lo registran esto? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta de este planteo? No expliqué mucho las ecuaciones, porque son las ecuaciones comunes. Son las ecuaciones comunes, ¿no? Si lo quisieras plantear desde afuera del carrito, digamos, con un observador. Si lo quiero plantear, ¿dónde decís? Perdón. Con un observador que esté afuera del carrito. Bueno, ahora después lo vemos. Ahora, déjame terminar de plantear esto. Yo les pregunto si estas ecuaciones se entienden. ¿Entendieron la diferencia entre la aceleración roja y la aceleración negra? ¿Esto se entendió? ¿Sí? Bueno. Entonces, bueno, acá es la forma de resolverlo. En general, vieron que en estas ecuaciones siempre la tensión suele ser una incógnita y las fuerzas de vínculo AB suele ser una incógnita. Entonces, si uno escribe todas las ecuaciones y suma, suele salir o se suele obtener la aceleración del sistema, ¿no? De acá estoy sacando la aceleración de A respecto al carrito. Esta es la aceleración de A respecto al carrito. Entonces, fíjense, si yo analizo
Creo que en una parte del problema me pedían cuál era la aceleración de C respecto a la Tierra. Bueno, la aceleración de A respecto al carrito es hacia la derecha, o sea, en el eje X. La aceleración de C respecto al carrito es hacia abajo. Acá la dibujé. Esta es la aceleración de C respecto al carrito. ¿Y cómo hago para calcular la aceleración, por ejemplo, vista desde la Tierra? ¿Qué les parece que habría que hacer? Ahí tendría dos componentes la aceleración. Exactamente. Tengo el punto C, el cuerpo C, se mueve hacia abajo respecto al carrito, pero además el carrito está acelerado. Entonces la componente total de C es una componente, la aceleración total de C es una aceleración oblicua. ¿Se dan cuenta? Es una aceleración oblicua, que tiene las dos contribuciones. Estas dos contribuciones yo las acabo de calcular. Bueno, esta la conozco, ¿no? Es la aceleración del carrito. Y esta la acabo de calcular. Acá arriba la calculé. ¿Se dan cuenta? Entonces tienen que sumar estos dos vectores para calcular la aceleración de C. En el problema de la guía, que es más simple que este, creo que también pide lo mismo. Bueno, tienen que hacer esto. Entonces la aceleración de C, miren qué cosa más rara, ¿no? La aceleración de C no es ni vertical ni horizontal, es oblicua. Medida desde el observador fijo en el piso de la Tierra. Bueno, en el piso. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Profe, ¿Sí? ¿le puedo Claro, o preguntar sea, algo? medida desde adentro solamente tenemos la ACM. Exactamente. Está bien. Sí, sí. Entonces el diagrama, por ejemplo, en A pasa lo mismo, nada más que se suman linealmente, o sea, no queda oblicua porque las dos van para el mismo lado. ¿En el A, decís? Claro, en la misma situación, mirándolo desde la Tierra, las aceleraciones de A se suman, pero queda Exacto. lineal. Tienen la misma dirección y sentido. Entonces, fíjense una cosa. Si ustedes plantearan, no es que sea terriblemente difícil, pero si ustedes plantearan desde un sistema fijo en la Tierra, se tienen que dar cuenta que la aceleración tiene dos contribuciones, que eso no es tan trivial de darse cuenta. O sea, van a tener una aceleración en el eje horizontal y una aceleración en el eje vertical. Entonces, o sea, una vez que uno lo planteó así se da cuenta, pero si a mí me dan el problema y me dicen, bueno, plantealo desde el piso, no subido al carrito, sino desde el piso, no es tan fácil darse cuenta que esta aceleración del cuerpo C va a tener dos contribuciones, una horizontal y una vertical. O sea que no es tan fácil plantearlo desde la Tierra, y sí es mucho más fácil plantearlo desde arriba del carrito. ¿Por qué decimos eso? Porque desde arriba del carrito, el CBC. Solamente que hay que agregarle la fuerza ficticia. Bueno, vamos a plantear que es un problema que también lo hemos tomado en algún parcial, y creo que hay una variante en una de las autoevaluaciones. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre acá. Fíjense, es un problema medio raro. ¿Por qué? Vamos a leer el problema. Dice, una rampa puede deslizar sin rozamiento sobre una mesa horizontal y es traccionada por la tensión de un hilo del que cuelga un bloque B. O sea, esta rampa, esto es una rampa, un plano inclinado, no tiene rozamiento con el piso. Esa rampa es movida porque acá hay un peso muy grande, supongamos que es muy grande, que arrastra la rampa. Sobre la rampa hay un cuerpo A que sí tiene rozamiento con la rampa. O sea, entre A y la rampa y el plano inclinado hay rozamiento. Entonces, determinar la masa mínima del bloque B necesaria para mantener al bloque A en una posición fija respecto a la rampa. Y me dan, bueno, el coeficiente de rozamiento, la masa de la rampa, la masa del bloque. Me piden calcular la masa mínima del bloque B. Ahora,
Si uno analiza, se hace una, no me acuerdo cómo lo planteé esto, a ver, no. Bueno, si uno analiza acá el diagrama de cuerpo libre, el diagrama de cuerpo libre ustedes lo conocen bien, ¿no? Digamos, si analizamos las fuerzas debido a interacciones, ¿qué tenemos? Tenemos el peso, la normal, la fuerza de rozamiento. Esto en principio tiende a caer hacia abajo, ¿no? O sea, este es el diagrama de cuerpo libre debido a fuerzas de interacciones. Todavía no estoy hablando de observadores, dónde me paré, dónde me dejé de parar. ¿No es cierto? Acá tenemos el diagrama de cuerpo libre. Entonces, bueno, si estoy planteando el movimiento o qué es lo que ocurre con este objeto. ¿Y qué vemos acá? Fíjense, esto lo entienden, ¿no? Es el planteo de siempre, ¿no? La componente del peso menos la fuerza de rozamiento es la masa por la aceleración, normal menos peso igual a 0. Calculamos la fuerza de rozamiento estático como mu estático por la normal, hacemos la cuenta y vemos que es 101,84 la fuerza de rozamiento. Y si analizamos la componente del peso es 196, ¿no? Esta componente de acá es 196. Entonces, ¿qué va a pasar acá? La componente del peso es mayor que el rozamiento, y entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Se va a caer el cuerpo A. Se va a caer. ¿Hay alguna manera de que no se caiga? Bueno, sí, hay una manera de que no se caiga. ¿Cuál es la manera? Que la rampa esté acelerada. ¿Por qué decimos que de esa manera no se va a caer? Si la rampa se acelera hacia la izquierda, ¿por qué digo que no se va a caer? Porque aparece una fuerza que hace que haya fuerza de rozamiento. Va a tirar el Aparece cuerpo una fuerza. Aparece una fuerza ficticia. Si me paro sobre la rampa, aparece una fuerza ficticia que lo tira hacia la derecha, ¿no? Creo que es lo que puse acá. A ver. O sea, sería una fuerza ficticia contraria a la aceleración de la rampa. Exactamente. Entonces, si la rampa está acelerada, este cuerpo puede no caer. ¿Sí? Este es el esquema. Esa es la idea del problema. Entonces, acá vamos a agregar esa fuerza ficticia. Pero bueno, ¿cómo lo resuelvo este problema? Este problema no es tan fácil de resolverlo. Vamos a ir a la transparencia anterior. Vamos a suponer, porque el problema que me dice, que quieren que calculemos la masa mínima, fíjense, calcular la masa mínima del bloque B necesaria para mantener el bloque A en la posición fija. Entonces yo voy a suponer que el cuerpo A no se mueve. Voy a suponer eso. Vamos a suponer eso. O sea, si no se mueve, ¿qué puedo hacer? Bueno, si no se mueve, lo puedo tomar como si fuera un conjunto, ¿no? ¿Está bien eso? Lo tomo como un conjunto. ¿Sí o no? ¿Me siguen? Entonces planteo el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué tengo? Bueno, tengo la normal. Bueno, acá lo tomo como un conjunto. Entonces el peso total es la suma de los pesos, el peso de la rampa más el peso de A. El problema sí es muy simple. Sobre B tenemos la tensión y el peso. Estoy tomando un sistema de referencia inercial. No me estoy parando arriba ni de la rampa ni de nada. Me estoy parando en el laboratorio. Voy a tomar un sistema de referencia inercial. Para resolver esta parte voy a tomar un sistema de referencia inercial. Me paro en el laboratorio. Y el problema es muy fácil. Son dos cuerpos que están interaccionados por una polea, ¿no? Es fácil esto. Decimos la tensión la tensión es igual a la masa de los cuerpos, a la suma de la masa de los cuerpos por la aceleración. Después tengo normal, menos peso igual a 0. Y tengo peso menos tensión, es masa por aceleración. Pero bueno, estas dos aceleraciones están vinculadas, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende el planteo? ¿O fui muy rápido? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué no tomaste la normal de A? Porque las estoy tomando como si fuera un solo cuerpo. O sea, la pego, la masa A está pegada acá.
O sea, ahora voy a ver, te voy adelantando el resultado, voy a ver que en realidad si lo planteo así no me sirve. O sea, ¿qué es lo que no me sirve? No voy a poder obtener lo que me piden. No voy a poder obtener lo que me piden. Me falta una ecuación. Entonces voy a tener que plantear la normal de A, como vos decís. Pero este primer planteo me sirve. ¿Por qué me sirve? Porque me va a dar una relación entre la masa y la aceleración. A ver, esta primera ecuación la entienden. Sumatoria de fuerzas en el eje, vamos a llamar eje X, este es el eje X positivo, es la tensión igual a la masa por la aceleración. La masa total es la masa de la rampa más la masa de A. ¿Y después qué tenemos? Bueno, si yo tomo un eje X positivo para abajo acá, tomo un eje X positivo para abajo, tengo peso menos tensión, masa por aceleración. Pero estas aceleraciones son iguales, ¿no? ¿Sí o no? ¿Son iguales? Bien. Sí. Entonces sumo esta ecuación y esta ecuación la sumo. Si la sumo, fíjense que la tensión que está sumando y que está restando se cancela. Esto se va. Sumo esto y me queda, en el miembro de la izquierda me queda la masa por la gravedad, la masa por la gravedad, la masa de B por la gravedad, ¿sí? Es igual a la suma de las masas por la aceleración R, más la masa de B por la aceleración R, y la masa de B era una incógnita, ¿no? La masa de B era una incógnita. Acá tenemos la masa de B, escrita de esta manera. Acá encontré una ecuación que me relaciona la masa de B con la aceleración de la rampa. Pero el problema es que la aceleración de la rampa no la conozco. Entonces, si bien esto me da una primera ecuación, no me sirve para terminar de resolver el problema. Me voy a tener que parar en la rampa, y analizar qué pasa con el cuerpo A. ¿Sí? Profesor. Sí. Una pregunta. En la última ecuación, donde está mr más ma multiplicado por la aceleración sobre gravedad, ¿y por qué resta otra vez la aceleración? Fíjate, pasé esto que está acá, mb por ar lo pasé restando. Te queda g menos ya r. entendí. Ya entendí. ¿Sí? Gracias. Y pasa... O sea, yo hay muchas cuentas que no se las digo para no perder tiempo, pero pregúntenme ustedes. Entonces, vamos a pararnos sobre la rampa. Si yo me paro sobre la rampa y analizo la situación, o sea, yo pongo un sistema de coordenadas ahora, un sistema de referencia, sobre la rampa. Me paro acá arriba, es el observador O'. Si me paro acá arriba, como ustedes bien saben, y ya lo dijimos, como la rampa está acelerada para allá, con una aceleración que se llama aceleración de la rampa, sobre el cuerpo va a actuar una fuerza ficticia, que ahí la dibujé. ¿Está bien? Ahora, si yo me paro en la rampa... Ahora consideramos solo el cuerpo, no el conjunto. Estoy tomando solo el cuerpo A. Claro, volvemos al abajo, ok. Solo cuerpo A. Si yo me paro sobre el cuerpo A, bueno, tengo la normal, tengo el peso, tengo la fuerza de rozamiento, tengo la fuerza ficticia. Pero la pregunta es, ¿cuál es la aceleración de A respecto de O'? Cero. Es cero, claro, perfecto. ¿Cuál es la aceleración de A respecto de un observador parado en el piso de la Tierra? La aceleración de A. ¿La de la rampa? La de la rampa, claro. La de la rampa, muy bien. Bueno, creo que están entendiendo el tema este. Bueno, entonces ahora planteamos las ecuaciones. Planteamos un eje X. Fíjense que tomé un eje X. A ver, un eje X así, ¿sí? Tomé como si fuera un plano inclinado, un eje X, X positivo para abajo. Tomé un eje X así y un eje Y perpendicular. El eje Y está ahí. Y entonces usamos sumatoria de fuerzas es igual, donde va la fuerza ficticia, es igual a cero. ¿Por qué es cero?
Porque estoy planteando desde un sistema de referencia no inercial. Estoy planteando para el observador O'. Y decimos Una pregunta. Sí. En este caso, la aceleración de A con respecto a la rampa es 0 porque el enunciado me pide la aceleración, la masa de B para que esta aceleración sea 0, ¿no? Exactamente. Perfecto. O sea, a mí es una hipótesis del enunciado. El enunciado me dice que A no se mueve con respecto a la rampa. Entonces yo uso ese dato. Entonces planteé la sumatoria de fuerzas igual a 0 en el eje X y sumatoria de fuerzas igual a 0 en el eje Y. Marcelo, la fricción sería estática, ¿no? Como dice ahí, tipo para este caso. Exactamente, claro, es estática porque no se desplaza un cuerpo respecto al otro. Claro. No importa que se esté moviendo todo el conjunto. El razonamiento estático dinámico se da si se desplaza un cuerpo respecto al otro. Si se desplaza un cuerpo respecto al otro. Bueno, entonces acá ya está todo. Lo único que queda es desarrollar. Si ustedes desarrollan esto, acá yo ya les subí el PDF. Solo queda, la parte física importante es entender esta ecuación. Después lo que queda es matemático. Fíjense, acá encontramos una relación que me permite sacar la aceleración de la rampa, ¿sí? Para que para que la fuerza de rozamiento sea la máxima posible. Fuera la máxima posible. Entonces de acá saco la aceleración de la rampa y voy a la ecuación anterior y voy a sacar con la aceleración de la rampa conocida, voy a sacar la masa de acá. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió este problema? Profe, este ejemplo lo podríamos haber resuelto si tomamos un sistema de referencia inercial. Sí o sí tenías que pararte adentro. Podés plantearlo, y de hecho está bueno que lo hagan, ¿sí? Párense desde un sistema de referencia inercial. Se puede hacer también. Sí se puede hacer. Sí. O sea, ustedes podrían haber hecho, háganlo como ejercicio de ver, no es mucho más difícil. O sea, se paran en el piso, ¿sí? Y escriben las ecuaciones iguales, las mismas ecuaciones, pero ahora no va la fuerza F asterisco. Y A, si me paro en el piso, ¿cuál es la aceleración de A? La de la rampa. La misma que la rampa. Háganlo como ejercicio de ver. Es muy útil que lo hagan para entender esto. Pero háganlo hoy o mañana, si no se van a olvidar. Háganlo como ejercicio de ver. Medio que estamos en el límite. Me quedó algo pendiente, pero bueno, esto lo va a desarrollar bien Germán. Solo comentar dos cositas. Respecto del sistema de referencia rotantes. O sea, cuando yo tengo un sistema de referencia rotante, o sea, si yo tengo que un observador rota respecto a un sistema de referencia inercial, ¿sí? Como está en un movimiento circular, discúlpeme que esto tengo el cursor mal, a ver. Bueno, como está en un sistema de referencia, como está rotando, este cuerpo, como el observador O' está rotando, seguro que es un movimiento circular, ¿no? Y entonces en un movimiento circular, ¿qué podemos decir? Que, bueno, que es un sistema de referencia no inercial. ¿Por qué? Porque un cuerpo que está en cualquier lado, ¿qué ve acá? ¿Qué aceleración tiene si está rotando? La centrípeta. Yo tengo la aceleración centrípeta, claro, tengo la aceleración centrípeta, ¿no? Tengo la aceleración centrípeta. O sea que cualquier observador que rote respecto de un sistema de referencia inercial, es un sistema de referencia no inercial. ¿Por qué? Porque aparece la aceleración centrípeta, que me da la fuerza ficticia, aquella que habíamos hablado antes, que se llama fuerza centrífuga, ¿no? ¿Está bien? Eso ocurre para todo sistema rotante. En particular, en la superficie de la Tierra ocurre. Tenemos la fuerza centrífuga, que me da una pequeña corrección. Pero hay otra cosa muy interesante, que lo va a desarrollar Germán, que es que si el cuerpo se está moviendo sobre un sistema que rota, aparte de aparecer la fuerza centrífuga, hay una fuerza que se llama, bueno,
acá me apareció, que se llama la fuerza de Coriolis. Esa fuerza de Coriolis se da cuando un objeto se mueve en un sistema rotante. Esa fuerza de Coriolis en la superficie de la Tierra existe, es una fuerza ficticia, es como la fuerza centrífuga. O sea, tienen la misma idea, pero son de distinto origen, ¿no? La fuerza de Coriolis se da cuando un cuerpo se mueve con velocidad en un sistema rotante. Solamente contar esto y cerrar acá, porque si no, no van a tener mucho tiempo de descanso. Piensen en esto. Piensen acá una plataforma que está, en principio que está inmóvil, ¿no? Si yo acá, por ejemplo, pongo unas pantallas de papel, ¿no? Y tiro cañonazos, si el cuerpo está, si la plataforma está inmóvil, bueno, las balas atraviesan, ¿sí? Atraviesan el papel en el medio. Ahora, si esto empieza a rotar, la bala atraviesa más abajo acá, y acá todavía más abajo. ¿Por qué? Porque a medida que se empezó a mover, la bala, el cuerpo se rotó. ¿Está bien? Este efecto, que se llama efecto de Coriolis, hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando uno tira, por ejemplo, un misil, esto es para la guerra, cuando tienen en cuenta el movimiento de un tiro oblicuo. En un tiro oblicuo, por ejemplo, a medida que se va desplazando el cuerpo en un tiro oblicuo, la Tierra va girando. Y entonces a los efectos de un observador que está parado en la Tierra, es como que el objeto no hace un movimiento parabólico, sino que tiene una inclinación debido a este efecto de fuerza de Coriolis. Entonces, Germán después les va a mostrar unos videos muy lindos para ver. Acá yo tengo el link de los videos, pero bueno, después lo ven con Germán. Es un efecto que nosotros no tenemos problemas en la guía sobre este efecto de Coriolis. No hay problemas en la guía, pero es un efecto muy lindo y es un efecto que se tiene que tener en cuenta en la superficie de la Tierra. La fuerza de Coriolis. ¿De acuerdo? Bueno, esto es más o menos todo lo que les quería comentar hoy. No sé si hay alguna duda. A mí me quedó una del ejercicio, del ejemplo anterior de la rampa, Sí. que para averiguar la masa de B, entonces tendría que como combinar, plantear un sistema de referencia inercial y el no inercial. O sea, a partir de que saco esta aceleración, la reemplazo en el planteo que había hecho del sistema de referencia inercial. Yo lo resolví de esa manera porque me pareció que era más fácil para hacerlo. Y aparte es bastante intuitivo hacer un primer planteo haciendo que los dos cuerpos estén unidos. Pero repito a partir de la pregunta que hizo un compañero, vos podrías plantear desde cero, parada en la Tierra, en el piso, digamos, desde su sistema de referencia inercial, plantear todos los diagramas del cuerpo libre sin necesidad de pararte en la rampa. Este problema lo puedes hacer sin necesidad de pararte en la rampa. ¿Sí? Lo que pasa es que pararme en la rampa tenía la ventaja de que, fíjate, la aceleración es cero, ¿no? Entonces a veces está bueno, si yo me paro en la rampa ya sé que este cuerpo no se acelera, entonces es fácil plantear. Es un problema de estática, si vos querés. Pero podrías haberlo planteado parada en la Tierra, en el piso, digamos, desde un sistema de referencia inercial. ¿Sí? Sí, está bien, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo, profe, pero nada que ver. Es para ver cómo vamos con esta Vale. semana. Esta semana tenemos que hacer el autotest de cinemática, que ya vi que está abierto, y no hay práctica obligatoria, Sí. ¿no? No hay trabajo práctico obligatorio en grupo. O además tenemos. Sí, está el lunes que viene o el martes que viene, creo que va a vencer el primero de dinámica, me parece. Sí,
Sí, tienen. Ah, sí, ok, perfecto, dale. Para El organizarme. no está habilitado, me parece que quizás Federico me dijo que estuvo muy complicado el fin de semana, con muchas cosas. Creo que lo va a habilitar hoy, sería el programa obligatorio 2, ¿no? El 1 ya Claro. venció, el 0 y el 1 vencieron. El programa obligatorio 2 lo va a habilitar hoy a la noche, me parece. Perfecto. Si no está habilitado Gracias. ya. Si no está habilitado ya. No, Creo que ya no, recién me fijé y no estaba. Pero... ¿No estaba habilitado? Bueno, ahora yo después le digo, pero entiendo yo que ese va a vencer el lunes o martes de la semana que viene. ¿Eh? Sí, van a tener eso para hacer. Una pregunta sobre la Profe. autoevaluación. Bueno. No, sí, pregunta. No, viste, hay ejercicios donde hay que escribir la respuesta y no es multiple choice. ¿En Sí. esos hace falta que pongamos las unidades o no? No. Tenés que escribir, claro, eso está bien, es una buena pregunta. En los problemas que están en la autoevaluación nuestra, que yo subí, tiene que poner el valor en unidades del sistema internacional. O sea, si es una aceleración, pongan metros sobre segundo cuadrado sin agregar la unidad. Sí, y si tomamos es 9,8. una distancia, claro, si es una distancia, toman metro, pero no le agreguen la unidad. En los parciales, hay ejercicios donde ustedes tienen que seleccionar la unidad a partir de una serie de unidades que tienen. ¿Sí? En los parciales tengan cuidado con eso, estén atentos en eso. ¿Qué es lo que me están preguntando? O sea, si me dicen el número sin la unidad, bueno, en general te dicen el número sin unidad en el sistema internacional. El sistema internacional es el sistema que es metro, kilogramo, segundo, las unidades fundamentales. ¿Sí? Así que bueno, eso. ¿Qué otra duda? Yo quería preguntar, ¿cuándo estarían las correcciones de los trabajos prácticos? De nuevo, Federico me comentó que estuvo muy atareado. El 0 todavía no lo entregó él, ¿no? No hay ninguno de los dos. Bueno, en breve lo va a hacer. ¿Sí? Ok, gracias. De nada. Te hago una pregunta más Dale. Sí. También con las autoevaluaciones. Hay un par de ejercicios que hablan sobre derivadas e integrales y ponen t, o sea, ponen al tiempo como t. ¿Se está refiriendo a intervalo de tiempo? ¿Está tomando el tiempo como 0? O... ¿En cuál decís? Creo que eran un par de verdaderos o falsos que preguntaban, no sé, si la integral de t, si la ecuación de b, o sea, te ponían la ecuación de la velocidad y te preguntaban si estaba bien integrado. Y pones solo t. ¿Lo tomamos como intervalo de t? ¿O como que le está faltando? ¿No te acordás cómo dice bien el enunciado? A ver, espera. Sí, ahí busco la foto y lo leo. ¿Te acordás el número del problema? ¿Cuál es? Creo que van cambiando. Igual acá lo tengo, el mío era el 8. Pero decía, la conocida expresión de cinemática, velocidad en función del tiempo es igual a velocidad de origen más aceleración por t. Se obtiene simplemente integrar la expresión, aceleración igual a derivada de velocidad sobre derivada de tiempo. Sí. O sea, para mí es correcto, pero si toma la t como intervalo, o sea, como tiempo final menos tiempo origen. Sí, claro, está bien, está perfecto lo que decís. Está bien, lo toma como intervalo. Porque hay uno más, creo, que aparece también solo t. Sí, cuando haces la integral, la haces en un intervalo de integral. No es una integral indefinida, si a eso te referís. Es una integral definida. Claro, está bien eso, o sea, si no es que lo pone como medio trampa, que es solo la t final, sino que está incluyendo también eso, el tiempo de origen. Ok, perfecto, gracias. Bueno, ¿qué otra duda? Una pregunta, ¿el valor de la aceleración de la gravedad lo tomamos como 9,8? Sí, yo contesté hace un ratito a la mañana. Sí, 9,8. En el problema 8, en el 9 creo que es, ¿no? Sí, está, gracias. De nada. Profe, disculpe una pregunta. Sobre el mismo tema que preguntó mi compañera antes. Había otro ejercicio en la autoevaluación, ¿no? Que era lo mismo con una ecuación de cinemática de la posición. Si bien yo ya resolví el examen, la autoevaluación, ese t de la x igual a x0 más velocidad por t, ¿no? Y aceleración, un medio por aceleración por t al cuadrado, ese t también era, o sea, representaba el intervalo t menos t0. Sí. Ok. Bueno, en realidad,
En Porque realidad, ahí quedó confuso, podrías integrarlo desde cero, ¿no? Claro. Integrar desde cero, sí. Claro, porque era una pregunta de verdadero y falso, entonces nada, yo pensando que ese t nada más representaba el t, o sea, no representaba el intervalo, sino nada más un t, contesté una cosa, ¿vio? Simplemente por eso. Bueno, está bien. La autoevaluación, una vez que cierra, ya les da la nota. Esto cierra el viernes a la noche, creo yo. El sábado ustedes ya pueden ver la nota de la autoevaluación, se autocorrige. Igual la autoevaluación está bueno, si bien nosotros la tenemos en cuenta para la nota, todo eso, lo que nosotros tenemos en cuenta esencialmente es que ustedes la hagan. Por eso la autoevaluación me parece que es importante que ustedes la hagan a conciencia con lo que saben, que no se pasen los resultados porque en realidad no tiene mucho sentido. Es un testeo de cómo van aprendiendo los temas ustedes para que se autoevalúen qué tan bien saben los temas. Si les va muy mal en la autoevaluación, eso significa que tienen que reforzar ese tema. O sea, lo que nosotros vamos a pesar de la autoevaluación, si bien hay una nota, lo importante es que ustedes hagan la autoevaluación. Eso es lo que vamos a pesar. ¿De acuerdo? Bueno, voy a detener la grabación. Profe.